Los altos niveles de violencia que agobian a la vida social en México y que han puesto en entredicho la eficacia de las instituciones de seguridad en el país han llevado a plantearse el diseño institucional de justicia corresponde a la realidad y, consecuentemente, a examinar cuáles deben ser los mecanismos más apropiados para devolver la seguridad a los ciudadanos que reclaman justicia bajo estas circunstancias, incluso a costa de sus propias garantías individuales. La finalidad de este trabajo es brindar un panorama amplio del nuevo sistema de justicia penal, en donde hablaremos de su realidad, de sus problemas económicos y culturales, así como del comercio exterior, ya que su implementación modificó la estructura del derecho penal procesal desde sus cimientos e implicó un cambio de cultura procesal, pues ese modelo incide en la forma en que se concibe la procuración y la impartición de justicia en este país. Consolidación, denominada así desde junio de 2016. Con la conclusión del plazo constitucional para la implementación de la reforma de 2008, quedaron atrás 8 años caracterizados por reformas legislativas subsecuentes, foros y eventos de seguimiento, grandes cantidades de inversión y, en pocas ocasiones, desidia institucional. A partir de junio de 2016, el modelo acusatorio opera en todo el territorio nacional y para todos los delitos, por lo que ha dejado de ser una apuesta hacia el futuro y se ha convertido en una realidad que es necesario evaluar, criticar y mejorar. A 2 años de concluido el plazo para la implementación y a 10 años de la aprobación de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, es evidente que el proceso de transformación del sistema de justicia penal continúa aplazado y que hoy la consolidación plantea grandes desafíos que implican replicar y reforzar los aciertos y corregir los desatinos y rezagos. Como ya lo señalamos, desde hace varios años, la distinción entre el sistema anterior y el modelo acusatorio no es un asunto de forma, sino que consiste en una transformación de fondo del concepto de justicia y con él las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. En la actualidad, el sistema de justicia penal está funcionando, aunque no con los niveles que se desea, ya que tiene graves deficiencias, principalmente en policías, ministerios públicos y personal forense. Un ejemplo de ello es que faltan peritos, así como la congestión, dilación y corrupción que existe dentro del mismo, características que hablan por sí mismas de la baja aceptación que tiene la justicia como institución frente a los ciudadanos. En mi opinión, es necesario fortalecer las áreas forenses y de investigación criminal, sugiriendo con ello la necesidad de que los gobiernos estatales, principalmente los poderes judiciales de los estados, las Secretarías de Seguridad Estatal y la Procuración General de la República capaciten a los policías ministeriales, policías preventivos, jueces, secretarios, funcionarios de tribunales y de juzgados a nivel estatal, con la finalidad de brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía, presentando algunos problemas económicos por la elevada suma de recursos presupuestales que fueron destinados a dicho propósito, siendo uno de los principales factores que impulsó la participación de las entidades federativas en acciones coordinadas y en proyectos relacionados con el avance en el proceso de la implementación del sistema acusatorio. Sin embargo, la cantidad de dinero invertido en el desarrollo de las capacidades de las instituciones operadoras del sistema de justicia penal no se corresponde con la calidad de los resultados obtenidos. Los recursos se han gastado de manera ineficiente y sin que se realizara un seguimiento adecuado, y mucho menos un ejercicio de rendición de cuentas. Por otro lado, el proceso de disolución de los mecanismos de coordinación conllevó también en el debilitamiento de las fuentes de financiamiento, pues como en todos los ámbitos condicionantes de la operación del sistema de justicia penal, el enfoque de seguridad se apropió de la inversión de los recursos. De esta manera, después del 2016, no se proyectaron nuevos recursos para el fortalecimiento del sistema de justicia penal. En cambio, prevalecieron los recursos federales administrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destinados a programas, acciones y proyectos con una naturaleza de seguridad pública, los cuales son actualmente la principal fuente de recursos para el proceso de consolidación. En resumen,
resulta evidente que los recursos disponibles para la consolidación del sistema de justicia penal, que son administrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia responsable de la consolidación, priorizan las acciones en materia de seguridad por sobre la del sistema de justicia, y a esto hay que añadir lo problemático que resulta contar con prioridades preestablecidas, que no forzosamente responden a las necesidades de las entidades federativas en materia de justicia. La unión de los dos supuestos anteriores propicia y afianza las anomalías en términos de recursos que existen entre las instituciones, pues operadores como los poderes judiciales o las defensorías públicas quedan totalmente fuera del esquema de inversión de recursos para el sistema de justicia penal. Esto conlleva a problemas culturales, ya que lamentablemente hemos generalizado una idea del nuevo sistema, basada en el desarrollo del anterior sistema de justicia penal, creyendo que la justicia implica encerrar a toda persona sobre la que recaiga una acusación en materia penal, adoptando un sistema penal acusatorio y oral, que poco tiene que ver con nuestras tradiciones morales, con nuestras prácticas judiciales y con nuestra cultura del crimen y el castigo, trayendo consecuencias del uso excesivo de la prisión preventiva y propiciando condiciones de aglomeración y violencia en las cárceles, teniendo un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza, elevando los costos de la gestión penitenciaria y generando un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva. Por lo que creo importante que todo cambio estructural requiere tomar en cuenta los aspectos culturales que afectarán positivo o negativamente los procesos de transformación, las diferentes visiones que se agrupan en instituciones, organizaciones, gremios, colegios, corrientes de opinión, academias, entre otras entidades, ya que creo que son fundamentales para reorientar la forma en que cada acto percibe los fines y atributos del cambio que enfrentamos. Quiero dejar como reflexión el pensamiento de Lawrence Harrison, quien dice: la cultura se transmite, se recibe y se cambia. Las teorías racistas implican que la cultura es innata y estática. La cultura es el principio determinante del desarrollo. Ahora hablaré un poco sobre el comercio exterior, ya que cabe destacar que juega un papel muy importante en la economía de los países, mismo que podemos definir como el intercambio de bienes y servicios que realiza la economía de un país o área regional con las economías de otros países o áreas regionales. En el análisis del comercio exterior, los intercambios de bienes y servicios se realizan con un entorno internacional abierto. Así es, como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio se configura como el único instrumento jurídico de alcance mundial, susceptible de proporcionar el proceso de liberación del comercio internacional mediante la regulación multilateral de los principales instrumentos empleados por los países en sus políticas comerciales, y las autoridades económicas de un país disponen de una serie de medidas o instrumentos que para desarrollar su política comercial con la pretensión de lograr que los intercambios de bienes y servicios con otros países contribuyan al desarrollo económico del propio Estado, y por tanto, las medidas de política comercial deberían, en principio, adoptarse para compensar los desequilibrios o perjuicios económicos innecesarios que dichos intercambios pudiesen causar a ciertas regiones o sectores económicos nacionales, por lo que en términos generales podemos clasificar las medidas de política comercial en tres categorías según su naturaleza. La primera son fiscales, en las que se encuentran aranceles, que es la imposición de gravámenes fiscales o impuestos sobre el valor de las mismas importaciones realizadas por un país de ciertos bienes o servicios, y sus efectos económicos son el consumo, protección, ingresos públicos y redistribución, pero siempre tienen un resultado restrictivo para el comercio internacional, y las desgravaciones fiscales, las cuales fomentan la expansión de las exportaciones mediante una reducción de los impuestos interiores que gravan a los bienes y servicios que se destinan al exterior, en relación con los que pesan sobre las importaciones o sobre la producción que destinan al mercado interno, equivale a una reducción de los costes de producción. Por ello genera un efecto de expansión del comercio exterior. La segunda son los financieros, en los que se encuentran las subvenciones, consistentes
en la concesión de ayudas financieras a fondo perdido, destinadas a abaratar los costes de producción interior para facilitar las exportaciones, al permitir precios de venta en el exterior inferiores a los que existirían sin estas ayudas financieras. Los tipos de cambio, consistentes en la evaluación o revaluación del valor de la moneda nacional en proporción con las monedas de otros países, y los créditos preferenciales, que consisten en la concesión de préstamos en condiciones más favorables de intereses y plazos de devolución de los que existen en el mercado internacional. Se concede tanto a los productores nacionales que destinan una parte de su producto a la exportación como a los importadores de otros países, a condición de que los destinen a la adquisición de los bienes o servicios del país que los concede. Y los terceros son los jurídico-administrativos o importaciones, en los que se encuentran los contingentes o restricciones cuantitativas, que son limitaciones impuestas por los gobiernos de los países a las cantidades que pueden importarse de un determinado producto. Ello significa que los contingentes no operan sobre el precio de intercambio, sino las cantidades que se importan, cualquiera que sea su precio, y los requisitos técnicos de los productos que tratan de las exigencias técnicas que los gobiernos de los países imponen a los productos importados con objeto de equipararlos con las exigencias técnicas establecidas a los productores nacionales. Por lo que el comercio exterior es una de las formas más eficaces de contribuir al crecimiento económico de los países. Consiste en propiciar las relaciones de cooperación internacional, siendo una ventaja comparativa e incluso las economías más avanzadas obtienen importantes beneficios como consecuencia de sus intercambios comerciales. Concluyendo primero, el sistema de enjuiciamiento de un país es el reflejo directo de los cimientos democráticos o autocráticos de su constitución, correspondiente a un sistema jurídico-político de corte tradicional, a un sistema de enjuiciamiento penal inquisitivo, a uno de corte liberal y democrático, y a un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral. Segundo, en los sistemas de enjuiciamiento de corte inquisitivo, prevalece como finalidad del proceso el descubrimiento de la verdad histórica como función total del Estado. Por lo tanto, los fines justifican los medios, sin importar que con ellos se violenten o vulneren derechos fundamentales del procesado. Tercero, es un sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio y oral. Se pondera ante todo que un conflicto penal lesiona el tejido social y que en ese hecho delictivo participan personas, seres humanos, ciudadanos, sujetos de derechos, tanto como la víctima como el procesado, y que el procedimiento penal debe ser eficiente, breve y que sea el medio para impartir justicia de forma racional. Cuarto, entre ambos polos opuestos existen diversos sistemas de enjuiciamiento que pretenden mediar entre el ius libertatis del ciudadano sujeto a proceso y el interés del Estado por sancionar hechos delictivos, por lo que se les denominan mixtos, al recoger principios constitutivos de uno y otro sistema, o en su caso, flexibilizándolos. Quinto, en el enfoque de la coordinación del sistema de justicia penal, al estar a cargo del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es preponderantemente de seguridad y se agrava ante la ausencia de instituciones claves como los poderes judiciales y defensorías públicas. Esto repercute en la reproducción de asimetrías en términos de recursos y, por lo tanto, de capacidades entre las instituciones.